¿Qué le parece si va conmigo esta mañana a Efesios capítulo 4? En el sermón titulado Unidos hacia un mismo propósito. Como les mencionaba, hicimos esta pausa de Deuteronomio porque hemos considerado que hay necesidad de repasar algunos elementos relacionados a la unidad de la iglesia. Entonces quiero que esta mañana dispongamos nuestro corazón para meditar en varias cosas: la importancia de la unidad de la iglesia, cómo cuidar esa unidad y cuál es el fin o propósito de esa unidad. ¿Cuál es el propósito de esa unidad? Entonces van a haber elementos en la sección que estaremos viendo en el capítulo 4 de Efesios, versos del 1 al 16, que son tal vez doctrinales, teológicos, que nos pueden llevar a otros temas, pero no voy a ahondar en esos temas porque la propuesta del sermón es que veamos los elementos de la unidad como cuerpo de Cristo. Así que dice la palabra del Señor en el verso 1 del capítulo 4 de Efesios, dice de la siguiente manera: yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esta epístola a los Colosenses tiene la particularidad de que se parece muchísimo a la carta a los Colosenses que predicamos completa. Su estructura es muy similar y hay muchas frases, versos, palabras que se repiten casi de manera idéntica. Si tomamos las dos cartas, no solamente encontramos estas similitudes, sino que ambas cartas tienen también la relación de que si las partimos a la mitad, como partimos un pastel, así por la mitad, encontramos en los primeros versos todo lo relacionado al Evangelio y el poder del Evangelio. El acto de la redención y qué implicaciones tiene sobre nosotros. Habla de nuestra identidad a la luz de ese evangelio, nuestra identidad en Cristo. Vemos toda la obra redentora, vemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, vemos su obra en los primeros versos. En la segunda sección, en ambas cartas, nos encontramos con todas las respuestas que como iglesia debemos
dar, debemos mostrar, debemos evidenciar producto de ese evangelio que cambió nuestra identidad, en el cual hoy nosotros nos encontramos firmes, aferrados. Entonces, como ustedes pueden ver en el capítulo 4, los primeros 3 describe todo el evangelio, y los 4, 5 y 6 me muestran todos esos imperativos que son la respuesta que damos. En el 4, obviamente nos encontramos en la respuesta que estamos dando a esa obra del evangelio, pero quiero que veamos lo que dice Efesios capítulo 2, versos del 1 al 2. Que lo leyó el hermano Mario al inicio, haciendo referencia a la obra del evangelio actuando en nosotros. Verso 1 del capítulo 2. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron, tiempo pasado, en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes nosotros, todos los que hemos creído en Cristo, todos los que hemos muerto en la cruz con Cristo, que nuestra vida le pertenece a Él, antes estábamos muertos, andábamos en desobediencia. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que camina en desobediencia se encuentra muerto y sin Cristo. Antes, cuando andábamos muertos, que vivíamos en desobediencia, que estábamos lejos del Señor. Esta misma carta en otros versos dice: antes ustedes estaban lejos, ahora están cerca. Antes estábamos lejos. Nuestra vida y la obediencia va a reflejar si estamos en Cristo o no estamos. Una persona que su identidad ha sido transformada por el evangelio va a vivir respondiendo constantemente a la obra del evangelio en su vida en toda obediencia. Aquellos que no viven en obediencia y que su vida se caracteriza de manera general por la desobediencia, no se encuentran en Cristo. Pero hay esperanza en esto, porque el Señor vino a morir por los pecadores. Y todo aquel que en Él cree es restaurado. Su identidad cambia para que pueda responder. Verso 8 de ese mismo capítulo 2. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora somos, en tiempo presente, hechura suya, somos una obra creativa de Dios en Cristo. Y somos diseñados en Él, somos hechos en Él para responder con buenas obras. Para responder en obediencia bajo todos los lineamientos del capítulo 4, 5 y 6 de esta epístola a los Efesios. Que bueno, algunos dicen que el receptor no era precisamente Éfeso, que la carta debía ir por varias iglesias, pero independientemente de eso, encontramos estas verdades del evangelio en esta epístola. Antes nosotros, mis hermanos, estábamos lejos, pero vean lo que dice el verso 19. Así pues, ustedes ya no son extranjeros, extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Antes estábamos muertos, el Señor hace una obra, el Señor nos rescata, nos limpia con la sangre que derramó toda en la cruz. Ahora cambia nuestra identidad y podemos nosotros responder en obediencia, siendo de la familia de Dios con toda buena obra. La obediencia caracteriza a aquel que su identidad ha sido transformada. La desobediencia de manera general en la vida del hombre va a caracterizar a aquel que su vida no ha sido transformada. Aunque muchos, aun siendo transformados, tienden a ser desobedientes, el Señor utilizará todas esas cosas para formarlos, para procesarlos en diferentes circunstancias. En los segundos 3 capítulos, o sea, en la segunda parte de Efesios, podemos apreciar la manera práctica de cómo debemos responder al evangelio en varias esferas: el trabajo, el matrimonio,
el rol de padres e hijos. Ahí podemos ver cómo nosotros podemos responder. Pero esta epístola tiene otra particularidad. El tema central de ella es la unidad con Cristo y la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Cristo desea, mis hermanos, que su pueblo sea unido. Vaya conmigo a Juan capítulo 17. Estoy desarrollando algunos puntos, argumentos para luego entrar a nuestro texto. El Señor Jesucristo mostró deseo, un profundo deseo en el tiempo que tuvo de oración por los discípulos en este capítulo de que fuesen unidos. Me dice amén. 17:19 dice: y por ellos yo me santifico, orando al Padre, estaba el Señor, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Vea, hermano, vea la petición del Señor Jesucristo. Para que sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vean el verso 23. Yo en ellos, dice Jesús, y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Jesús está mostrando acá que Él está en nosotros, pero a su vez Él también nos está comunicando el deseo que tiene de que nosotros seamos uno. Cuando hablamos de la unidad, cuando hablamos de ser uno, surgen muchas preguntas. ¿Cómo hacemos para fortalecer esa unidad? ¿Cómo hacemos para estar unidos en medio de un montón de pecadores? ¿Cómo hacemos? Jesús nos está diciendo la palabra nos comunica en esta oración de Jesús al Padre, que Él desea que seamos uno y que Él está en nosotros. Entonces, si Él está en nosotros, yo quiero que usted se deje una pregunta para usted esta mañana. ¿Usted desea que seamos uno también? Porque Cristo está en usted. Y si Cristo está en usted brota un profundo deseo de que vivamos en unidad. Porque Cristo está en usted, porque su identidad cambió, porque fue transformado. Y Cristo ahora mora en su corazón. ¿Tiene usted un deseo de ser uno como iglesia? Quiero que revise su corazón a partir de este momento. Se supone que el Señor está en nosotros. Ahora vamos a nuestro texto. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 1. Dice el apóstol Pablo: yo pues, me lo imagino a él escribiendo o dictando. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego. Imagínense que yo como pastor me pare de aquí delante de ustedes, hermanos de CCAJ Moravia. Les ruego, les pido. ¿Qué dice? Que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Verso 3, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Verso 4, hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Eso nos lleva a nuestro primer encabezado.
Nosotros como iglesia debemos esforzarnos en preservar la unidad. Vamos a ver, no pasas así místico, solo, místico, no. Hay un esfuerzo de la iglesia que responde a la obra del Evangelio, a que Cristo está en ellos. Ellos se esfuerzan por ser uno. La iglesia debe esforzarse por ser uno. Los creyentes tenemos esta responsabilidad de cuidar y de expresar esta unidad. Debemos ser intencionales, escúcheme bien, hermano mío, en velar por cuidar, predicar y enseñar esta unidad. Lo que necesitamos para cuidar esta unidad, ya el Espíritu Santo lo puso en nuestros corazones. Ya Él nos lo dio. Las herramientas, como cuando se daña un vehículo y el mecánico para repararlo ocupa una cajita de herramientas para poder reparar. Esas herramientas para vivir en unidad ya están en nosotros. No están ajenas a nosotros, no son externas a nosotros, están en nuestro corazón. El Espíritu de Dios, Cristo en nosotros, ya las puso allí. La humildad, la mansedumbre, la paciencia, el soportar y el amor. Para que esto suceda, mis hermanos, debemos relacionarnos. Debemos interactuar unos con otros. Debemos, como decía Anita ayer, de trabajar en equipo. Debemos caminar juntos. Debemos trabajar juntos. Debemos tomarnos un café juntos. Debemos comer juntos, porque ¿saben qué somos? Somos una comunidad. Somos un pueblo, el pueblo de Dios. Un Dios que envió a su Hijo a morir para transformarnos, para rescatarnos a todos los pecadores. Y no solo eso, sino que ahora Él está en nosotros y Él quiere que seamos uno. Es el deseo literalmente que el Señor expresa en la oración al Padre. Muchas personas llegan a las iglesias cristianas hoy y ellos dicen de la siguiente forma: vea, pastor, yo voy a llegar a la iglesia, pero yo tengo una relación con Dios, yo con las personas no quiero relacionarme. Somos entre Dios y yo no quiero, yo con la gente mejor de lejitos, yo mejor de larguito. Pero esto puede ser el reflejo ya sea de una no comprensión del principio bíblico o de un profundo pecado. Estas personas que llegan a las iglesias con estas actitudes buscan los beneficios de la iglesia, pero no quieren las responsabilidades. Es muy lindo venir a la iglesia, sentirse en ese calorcito de comunidad cristiana, pero ese calorcito, esa posición, esa identidad en Cristo dentro del cuerpo, a mí me da una serie de responsabilidades para con el resto del cuerpo. Todo creyente que es miembro de una congregación local es responsable, tiene responsabilidades en ese lugar. Pero algunos quieren solo los beneficios. Veamos un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol, de básquetbol, fútbol americano, lo que sea. Jugadores con diferentes características, más que todo en el fútbol americano, dependiendo si es la línea de ofensiva o la línea defensiva, que son unas refrigeradoras como así enormes, son más grandes, y los otros que son de la línea de ofensiva tienden a ser más rápidos, tal vez más bajos, más ligeros, con diferentes características, pero todos van hacia un mismo propósito. Todos nosotros somos diferentes, con diferentes dones dados por Dios. Pero en esa diferencia, en esa multiforme gracia de Dios en medio de su cuerpo, todos caminamos hacia un mismo propósito, siendo aún diferentes. Su hermano es diferente a usted, con dones diferentes a los que usted tiene.
Pero la meta es exactamente la misma. El equipo de fútbol americano con sus hombres grandes, con los otros más ligeros. En el fútbol, los defensas con los delanteros, los mediocampistas, todas esas formas, esas figuras que existen en esos equipos, aunque son diferentes, todos tienen algo en común. Entran a la cancha y todos entienden que tienen que llegar a ganar. Y que van a jugar para ganar. Cuando un equipo entra pensando en que va a perder, ya perdió desde antes de que suene el silbato. Ellos entran pensando en ganar, en trabajar con sus diferentes capacidades unidos para ganar. Todos en armonía se esfuerzan utilizando diferentes estrategias según lo que el entrenador les dice. Para lograr el objetivo, todos trabajan juntos para alcanzar el propósito y ganar. Pero dice en medio de la iglesia que debemos esforzarnos para vivir en unidad. ¿Cómo me esfuerzo, pastor? Leamos bien el texto. Verso 2. Vivan con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Si hacemos estas cosas, estamos esforzándonos por vivir en unidad. Aquí está, no es algo místico así, que ¿cómo lo descubro? ¿Cómo lo encuentro? No, aquí está. Aquí está y el Espíritu nos lo ha dado. Pero repasemos conceptos y veamos algunas ilustraciones. La humildad. ¿Qué es la humildad? Es una persona que carece de arrogancia, orgullo y tiene una justa estima del valor personal, que no es lo mismo que sencillez. Hay personas que son sumamente sencillitas, calladitas, así ¿verdad? Todo, tal vez casi no hablan, su risita sí apenas se ve, pero en su corazón pueden ser sumamente orgullosos. Una persona que se siente superior a los demás es una persona que no es humilde. El humilde es alguien que perdona y pide perdón. El humilde es alguien que reconoce que puede aprender de los demás. Si usted está en medio del cuerpo de Cristo con una actitud de superioridad que dice, aquí no hay nadie que me pueda a mí enseñar, ya usted tiene un serio problema con la humildad. Es una persona que no critica a los demás con altivez, menospreciándolos, sintiéndose superior. Es esta persona humilde que busca relacionarse con otros a pesar de las diferencias que puedan existir en sus características personales. El humilde entenderá que los hermanos están en crecimiento. En lugar de humillarlos, hacerlos a un lado, trabajará con ellos, buscará edificarlos y ser edificado por ellos. Cuando usted ve a su hermano y vea que su hermano comete pecado, recuerde que usted también es un pecador, redimido por Cristo. El humilde no se aísla del grupo de hermanos. El aislarse no siempre es porque es tímido, un poco cohibido, no siempre es por eso. Muchas veces el aislamiento del grupo de hermanos es la muestra más evidente de orgullo. Porque no estoy dispuesto a ser humilde y tolerar las diferencias de mis hermanos conmigo. El aislamiento puede ser un escándalo que refleja el orgullo. El humilde está dispuesto a rendir cuentas. Cuando no rendimos cuentas, probablemente estemos reflejando orgullo. Todos nosotros debemos de buscar rendir cuentas. No debemos tener un temor de confesar nuestro pecado a un hermano. Porque si no, ¿cómo seremos restaurados según Gálatas 6? ¿Cómo seremos restaurados en medio de la iglesia si no comentamos sobre nuestro pecado? ¿Cómo hacemos? ¿Vamos a esperar a que se destape aquello? Debemos ser humildes. Primer principio para mantener la unidad, según nuestro texto, la humildad. Si usted es humilde,
tendrá una ventaja en medio del grupo de hermanos, en un buen sentido de la palabra, entiéndase lo que digo. El ser humilde le va a llevar a facilitar el camino para la unidad, es lo que quiero decir. El ser humilde, pero no solo nos quedamos con la humildad, vean el que sigue. Mansedumbre. Es una cualidad moral caracterizada por humildad y benignidad que se exhibe generalmente en momentos de sufrimiento y dificultad y que se ve acompañada de una profunda confianza en Dios. Vean esto. Hermanos, hay personas que cuando tienen una diferencia con un hermano, no tienen la capacidad de ir y conversar con ese hermano con mansedumbre. Yo tuve un problema con Cristian conmigo. La mansedumbre dice que yo me voy a acercar a él y tener un diálogo donde, a pesar de que tal vez yo lo haya afectado a él o él a mí, yo voy a poder conversar con él. El manso no es el que se levanta en medio del conflicto y deja tirada la conversación y dice, no, ¿sabe qué? Yo no quiero hablar con esa persona, que vaya a ver qué hacen. No, ese no es el manso. El manso es aquel que tiene un conflicto con un hermano y lo llaman los hermanos. Hermano, venga, resolvamos este conflicto. El manso va a venir a resolver el conflicto. El que no es manso va a decir, no, a mí ni me llame, yo con esa persona no quiero ni hablar. Eso no es mansedumbre. Entonces vean estas ilustraciones. Humildad y mansedumbre. Dos ventajas o dos puntos que nos llevan a buscar el camino de la unidad. Pero vean el tercero, paciencia. Vean este. Resistencia activa a la oposición. Es una resiliencia. Poder soportar el daño infringido. Paciencia no es en el original griego que explicó el hermano Héctor también una vez hablando de la persecución. La paciencia no es ese sentido de, voy a esperarme aquí. Voy a tener paciencia y voy a esperar a que el hermano venga. No. La paciencia es esa resiliencia, es esa capacidad de soportar que me hagan daño. Como Cristo lo soportó. Cristian, disculpe hermano que lo agarro de ejemplo, no tengo nada con Cristian, todo bien. Pero resulta que Cristian me ofende a mí muchísimo. Bueno, como pastor somos unos, como un punto de, como eso cuando tiran dardos. Nos pasa mucho a los pastores que recibimos ofensas de diferentes formas. Y supongamos, voy a cambiarlo, que yo ofendí a Cristian. Él va a actuar exactamente igual conmigo como si nada pasara. Porque tiene paciencia. Porque tiene resiliencia. Porque el Espíritu de Dios le ha dado a él esa paciencia. Él no se va a resentir conmigo ni va a tener un rencor, sino que cuando yo le diga, Cristian, conversemos, él va a venir, claro, pastor, conversemos. A pesar de la ofensa que haya recibido, paciencia. Aguantamos los golpes, aguantamos las ofensas, aguantamos los insultos. Esa paciencia viene de parte de Dios. Ahora, vean esto, humildad, mansedumbre y paciencia. Juntemos esas tres cosas. Continuamos. Soportar en amor. Soportar no es que voy a aguantarme a Andresito, porque ¿qué me queda? Voy a aguantarlo, voy a soportarlo, ahí está él, pero no es eso. El texto original o el concepto original es sostener, apoyar, cuidar, acompañar. Yo soporto a mi hermano, yo soy una ayuda para él. Velo por los intereses de él antes que los míos. Apoyamos a los hermanos unos a otros. Ahora, a algunos hermanos se les hace muy fácil esto, apoyar a los demás, pero no tienen la paciencia. Algunos hermanos tienen la paciencia y se les nota y aguantan, pero no tienen la mansedumbre. O reflejan una más que otra. Algunos
no reflejan mucho de una que otra. Ahora, imaginemos una iglesia en la que la gente sea humilde, sea mansa, sea paciente y velen los unos por los otros en amor. Escúcheme bien, ¿cómo se puede dividir una iglesia así? ¿Cómo se va a pelear una iglesia así? ¿Cómo se van a pelear unos a otros? ¿Cómo? ¿Cómo un conflicto no se va a solucionar? Todo se soluciona, todo se arregla, todo se conversa, tenemos paciencia, tenemos mansedumbre, humildad y nos ayudamos en amor unos a otros. Hermanos, esto no es una utopía, esto no es inalcanzable. Las herramientas están en nosotros. El Espíritu de Dios nos capacita, hermanos míos, para poder hacerlo. ¿Está conmigo? Si usted ha sido transformado por el Evangelio, el Señor puso estas cosas en su corazón para que usted pueda vivir en unidad. Lo que nos une, mis hermanos, no son cosas vanas. Quiero ilustrarlo. Muchas veces nos juntamos con aquellos con los que tenemos más química. Tenemos relaciones interpersonales con los que tenemos temas en común. Hermanos, ustedes saben que yo no soy un fan del fútbol. Pero eso no es lo que me une con el hermano Juan Manuel, con el hermano Gabriel. A nosotros nos une el Evangelio, no el amor por el fútbol. Hermanos, el Evangelio es lo que nos une. Siempre habrá en nosotros algo en común. Nunca habrán momentos, o no deberían haber momentos en los que nos sentamos a compartir y no podemos compartir nada. Porque el Evangelio nos une. Porque el Evangelio es lo que nos mantiene aferrados unos a otros. Cristo nos une, Cristo en nosotros. Llama a su iglesia a vivir en unidad. Siempre tendremos conexiones con nuestros hermanos, siempre tendremos vínculos porque es el Evangelio el que nos une. Siempre podremos compartir unos con otros. Hermanos, no es inclusive con iglesias que tenemos, amigas, hermanas. No es la forma en la que alabamos lo que nos une. Escúcheme bien, no es si levantamos las manos o no. No es si brincamos en alabanza o no lo que nos une, o si cantamos con himnario o no. Lo que nos une es el Evangelio, es Cristo. Eso es lo que a nosotros nos une. No es la similitud en nuestras liturgias lo que nos une. Lo que nos une es un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Ahora, es importante que entendamos que esta fe, que este bautismo, que este Dios, que este Padre están claramente revelados en las Sagradas Escrituras. Y que el Evangelio revelado en las Sagradas Escrituras es nuestra unión. La revelación de Cristo nos une. Si nosotros estamos en las palabras de Dios siendo gobernados por el Espíritu Santo en nuestros corazones, entonces y solo entonces viviremos en unidad. Pero si nosotros no comprendemos estas cosas, no vamos a vivir en unidad. La división vendrá cuando sean afectados los principios de un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Ahí sí podríamos tener una separación. Verso 7 de nuestro capítulo 4 de Efesios. Ya vimos los puntos, las herramientas que el Señor nos está dando a nosotros para nosotros vivir en unidad. Sí, yo quiero que revise su corazón, hermano. Y que revise en su corazón por qué usted tal vez no ha podido mantener unidad con determinado hermano. Puede ser que no hayamos sido humildes. Puede ser que no hayamos sido mansos. Puede ser que no hayamos sido pacientes. Puede ser que ni siquiera nos interese el hermano o la hermana. Verso 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos
para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es importante para mí aclarar algo que hemos hablado en otros momentos, pero los apóstoles y profetas establecieron el fundamento. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? ¿Que ya no están los apóstoles y profetas según las Sagradas Escrituras? No. No hay apóstoles y profetas. No, pero es que yo veo que sí hay. Sí, ellos mismos se han autonombrado apóstoles y profetas. Pastor, ¿y por qué usted dice que ellos pusieron el fundamento? Capítulo 2, verso 19 al 21, de la misma carta de Efesios. Así pues, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo. Hermanos, ellos pusieron el fundamento, los profetas y los apóstoles. El fundamento es todo lo que está abajo de esta estructura. No ponemos un fundamento sobre otro fundamento y otro fundamento y otro. Imagínense, entonces ya no tenemos. No hacemos eso. Se pone un fundamento y sobre ese fundamento se crece. La iglesia está creciendo sobre ese fundamento que un día apóstoles y profetas anunciaron, siendo Cristo la piedra central. A la luz de esta sección vamos a nuestro segundo encabezado. Esta unidad que debemos cuidar tiene un fin específico. Todos unidos debemos correr hacia la misma meta. Hermanos, usted y yo estamos corriendo la misma carrera. Vamos en el mismo carril, usted no va en otro diferente, allá no, estamos en el mismo. Todos vamos corriendo iguales. Unidos, juntos, pegados, hombro a hombro, vamos corriendo. Hermanos, estamos juntos. Estamos en el mismo barco. Porque si la tempestad de la persecución se viene, todos estamos juntos en el mismo barco. Independientemente, posiciones, doctrina, aspectos teológicos, etc. Todos unidos debemos correr hacia la misma meta. Aunque el texto menciona algunas funciones específicas, no debemos cometer el error de pensar que solo los ministerios mencionados participan en la edificación. Veamos bien lo que dice el texto. Estas funciones mencionadas corresponden a aquellos que enseñamos a la iglesia para que sea por la palabra de Dios capacitada para edificar. Y si edificamos juntos en Cristo, vamos a llegar ¿a qué? A la unidad de la fe, a un pleno conocimiento de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos juntos debemos llevarnos unos a otros a ver a Cristo. Hermanos, si no piense usted que solo el pastor, que solo los maestros están edificando, usted también. Cada servidor, cada ujier, cada maestro puede y debe participar en esta edificación. Y escuché una vez un ejemplo que yo he escuchado en muchas iglesias suceder. Los hermanos están acomodando carros en el parqueo. Y lo escuché en un programa también. Me pareció interesante porque lo he escuchado de varios pastores. Justamente el ejemplo del parqueo. Y un hermano le dice: hermano, colóquese aquí por favor. Y el hermano se pone rebelde y no quiere ubicarse en su campo. Llegó la hora en que ese hermano participe en la edificación y lleve a esa persona a ver su falta en amor y con gracia, direccionando su mirada a Cristo. Un ujier que está en la puerta recibiendo a las personas. Ese ujier puede un día recibir a una hermana que viene llorando de una situación muy difícil en su hogar, dolida en su matrimonio con sus hijos, y ese ujier la va a recibir ahí y va a ser el momento en el que el ujier edifica.
haciendo que la mirada de esa hermana esté en Cristo y dándole consuelo, aliento. Todos, hermanos, no hay ninguno de nosotros, si somos transformados por el Evangelio, que no estemos participando en la edificación. Usted se topará a un hermano en el bus y el hermano se pone a quejarse por un montón de cosas. Es un momento de edificación, donde usted debe hacerle ver que no está bien su actitud y llevarlo a ver a Cristo, para que pueda crecer en el conocimiento de Él, pueda llegar a ser un hombre maduro, pueda crecer a la estatura de Cristo. Todos estamos siendo partícipes, los maestros de los niños. Pueden encontrarse un día con un niño en una aflicción que derrama sus lágrimas. Y tal vez ese niño necesita recordar que puede confiar en Dios. Todos participamos. Todos debemos ponernos como meta o tener clara que nuestra meta en unidad y estimularnos juntos a crecer a la imagen de Cristo, mantenernos unidos porque somos hermanos. Dios es nuestro Padre, somos un cuerpo, Cristo es la cabeza. En el equipo de fútbol, alguien puede perderse en el camino y no cumplir con su labor. Pero el ejemplo que la palabra utiliza para hablar de la unidad no es de un equipo de este tipo, es de un cuerpo. Mi mano izquierda no se puede levantar si mi cerebro no le manda una señal. Mi mano derecha no puede hacer un movimiento si mi cerebro no le manda una señal. Yo no puedo estar hablando si mi cerebro no está en conexiones en este momento. Cristo es la cabeza del cuerpo. Si todos escuchamos las palabras de Cristo, ¿saben qué va a pasar? Vamos a vivir en humildad, en mansedumbre, en paciencia y nos vamos a soportar unos a otros. Entonces, todo el cuerpo en armonía. Imagínense que yo, hermano, Dios le bendiga y usted salga ahí rodando para afuera. Hasta luego, y va rodando para afuera. Todo descontrolado, el cuerpo, la cabeza pensando una cosa y el cuerpo haciendo otra. Imagínense, ¿qué es eso? Esa loquera. Como pobrecita una muchacha que estaba haciendo la prueba de manejo y cuando de pronto el carro al revés. No sé si vieron el video, pobrecita. El cerebro quiere hacer una cosa, pero el cuerpo hace otra. Hermanos, Cristo es nuestra cabeza. Escúcheme. Si Cristo está en usted, usted tiene deseo de que seamos uno, usted vive en humildad, vive en mansedumbre, vive en paciencia, que es resiliencia, y está velando por los intereses de sus hermanos. Así se materializa la obra del Espíritu de Dios. Hermanos, no hay nada más hermoso y más lindo que hablar con personas humildes, mansas. Es lindo poder escuchar a hermanos rendir cuentas. Eso lo llena a uno de gozo. Muchas veces las personas no rinden cuentas porque es que ¿qué van a decir? Es que el pastor se va a dar cuenta. No, hermanos, si es un gozo para mí ver un corazón humilde como pastor. Yo me gozo. Yo no me deleito en los pecados, ni en las faltas, ni en los... Yo no me deleito en eso. Me deleito en que encontramos la esperanza en el Evangelio y que esos pecados han sido clavados en la cruz y que por la gracia de Dios podemos cambiar nuestra manera de vivir. Eso es un deleite. Encontrar consuelo en el Evangelio. Eso es lindo para uno como pastor. Debemos entender que Dios habita en nosotros. Dios habitó, hermanos, primeramente en el huerto. Dios habitó en el tabernáculo, habitó en el templo, habitó corporalmente entre nosotros, pero ese Dios que creó los cielos y la tierra ahora habita en nosotros. ¿O acaso Dios no habita en usted? No, pastor, Dios sí habita en mí. Entonces, la palabra de Dios le está llamando a ser manso, a ser humilde, a ser paciente y a velar por sus hermanos. La palabra en esta misma carta a los Efesios nos dice en el capítulo 5, sean imitadores de Dios. Nuestra conducta en unidad nos llevará a crecer a la imagen de Cristo, porque Él mismo habita en nosotros y Cristo es la cabeza. El cuerpo camina en armonía.
El cuerpo camina bien hacia adelante, hacia atrás. El cuerpo se levanta, se sienta en su vehículo y maneja bien su vehículo. Con armonía, con sincronía. Pero vean el verso 14, y aquí es donde viene la oposición a esta verdad. No solamente el pecado de los hombres que no los deja ser humildes, mansos, pacientes, ni velar por los demás. Verso 14. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Hermanos, escúcheme bien. Escúcheme esto, por favor, bien. Satanás atentará de todas las maneras posibles para quebrar esa unidad. Él va a utilizar muchos elementos, no solo a los falsos maestros que estaban invadiendo Éfeso, Colosas y todo eso que sabemos. No solo a los falsos maestros, sino que muchos que están dentro presentan conductas que fomentan lo que Satanás más quiere: dividir a su iglesia, a la iglesia del Señor. Hermanos, escúcheme, Satanás va a querer dividirnos. Utilizará la misma estrategia del huerto, buscará torcer las palabras de Dios, pero muchas veces pensamos que en el tanto nuestras palabras sean el evangelio en la predicación y nuestras conversaciones, y escuchamos solo palabras de Dios, decimos, ok, estamos libres de este peligro, pero no, hay no solamente palabras, sino conductas que se oponen a la unidad. Nosotros no debemos ser partícipes de esas conductas. Esas cosas, hermanos, no vienen de afuera, crecen dentro de la iglesia. Escúcheme bien, hermanos, el chisme, la murmuración, la difamación de hermanos, la difamación de los que sirven, la difamación de pastores, de diáconos, los celos entre hermanos, los pleitos y todo lo que sea contrario a la humildad, a la mansedumbre, a la paciencia y al ayudarnos unos a otros. Toda conducta que vaya en una línea de oposición serán elementos que atentan contra la unidad del cuerpo de Cristo. Hermanos, no podemos ser partícipes de las obras de las tinieblas. No podemos fomentar la división entre los hermanos. Debemos hablar, dice, la verdad. Hermanos, la división del cuerpo de Cristo no viene más que del mismo abismo del infierno. No debemos, hermanos, tolerar, pasar por alto, con desinterés, la división en la iglesia. Debemos llamar a la iglesia a que viva unida, a que no caiga en el error, a que no escuche palabras que no están bien y a que tenga conductas que vayan en armonía a los 2 primeros capítulos que dicen que Cristo murió por nosotros, que transformó nuestra identidad y ahora ya no estamos muertos, sino que somos conciudadanos de los santos, que somos miembros de la familia de Dios. Verso 15, más bien, al hablar la verdad, hermanos, hablen la verdad entre los hermanos. Entre los hermanos. La verdad en amor. Creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hablen la verdad entre los hermanos. Escuchen, hermano. Una mentira puede querer destruir el cuerpo de Cristo. Una mentira puede atentar contra el liderazgo que Dios ha puesto y con la vida de la iglesia. Una mentira lleva a otra mentira. Y esa otra mentira lleva a otra mentira. Y así sucesivamente hasta que hay una enorme bola de nieve
incontrolable. Hablemos la verdad. Pastor, usted me dice la verdad, pero la verdad es que no sé. Entonces no hable. No sabe, entonces no hable. Pastor, pero me están preguntando. Es fácil, vea, es facilísimo. Hermano, vea qué fácil es decir no sé. Si usted no sabe, no hable. Y ya usted, es que Fabiana a mí me dijo, en serio, Fabiana le dijo, bueno, es que a mí me pareció, entonces no le dijo, a usted le pareció. Sí, y ya usted le preguntó a ella, no, entonces vaya, pregúntele. Pero no viva de supuestos, hable la verdad entre los hermanos. Sea humilde y reconozca su pecado, si tiene que reconocerlo. Pero una mentira puede destruir o pretender destruir a la iglesia. Esté bien atento a eso. Tercer encabezado y último, y vamos cerrando. Cada miembro debe funcionar adecuadamente. Vaya a 1 Corintios capítulo 12, versos 12 al 27. Ahí en Efesios nos está diciendo que hablemos verdad, que creceremos en Cristo, pero que todos los miembros, el cuerpo tiene que estar bien ajustadito, bien unido, bien pegadito así, para que funcione adecuadamente. Nuestro tercer encabezado, cada miembro debe funcionar adecuadamente. Dice la palabra, verso 12 del capítulo 1. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, ya judíos o griegos, en este caso hablando de la separación que había entre judíos, griegos. El apóstol Pablo está planteando que ya esa separación no se da por un mismo espíritu que los ha bautizado, ya sea los esclavos y libres, de la misma manera para con ellos. A todos se nos dio a beber el mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, es como aquel que dice, sí, si yo no puedo predicar, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esas cosas tan raras? Si yo no puedo ser un líder, yo no puedo estar aquí. Y muchos lo ven desde esa perspectiva. Si el pie dijera esto, no por eso deja ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, hermanos, ¿qué sería del oído? Sería como un ojo ahí rodando. Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, esto es el orden que Dios ha puesto. Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano que no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito. Esto nos comunica en el verso 21 que usted necesita a sus hermanos. Ese espíritu de llanero solitario, de que yo vengo a la iglesia solo, mi relación con Dios, no, eso no funciona, hermanos, así. Usted depende del cuerpo, depende de sus hermanos, usted depende de ellos. Vamos al verso 23. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas les vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así como formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya ¿qué? División, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. En una era donde reina el individualismo, donde todo el mundo quiere hacer todo para sí mismo, donde todo el mundo quiere hacer todo solo, donde todo el mundo quiere jalar para su saco, los que vivimos en el Evangelio no vivimos
en individualismo, vivimos en comunidad, unidos unos con otros y necesitados de nuestros hermanos, dependiendo de la gracia de Dios que está en los dones que Dios ha puesto en nuestros hermanos. Cada uno cumpliendo su función de manera individual y a su vez estando unidos. Lo que hace mi mano no lo hace mi nariz. Por eso muchos hermanos es notorio ver que son hábiles para ciertas cosas y otros somos bien torpes. Hermanos que tienen habilidades con sus manos, que pueden hacer cosas con sus manos. Otros hermanos que pueden tratar con los hermanos, que pueden acompañar en consuelo, en cariño. Otros que pueden hablar al frente, otros que no lo pueden hacer. Unos que están recibiendo personas, otros que están trabajando con niños. Todos con diferentes funciones, pero tenemos el mismo cuerpo, el mismo fin. Pero el Evangelio nos lleva a ver que estamos en comunidad. Los miembros están unidos unos con otros. Y le voy a decir algo. En el tanto somos cristianos, esto no es de elección personal. ¿Qué quiere decir eso? Que si somos parte del cuerpo de Cristo, usted, si Cristo está en usted, el Espíritu está en usted y la palabra nos llama a esto a nosotros, no es que usted llega a la iglesia y dice, no, yo escojo mejor no estar en unidad y yo quiero vivir como llanero solitario. No, hermanos, esto no es de elección personal, esto viene dentro de la transformación que el Señor ya ha hecho en nosotros. Si estamos en Cristo, somos parte del cuerpo. No es que si somos cristianos, no es que nos sentamos en la iglesia y vivimos como si el mundo girara alrededor solo de nosotros. Nosotros somos una comunidad y nos sentamos unidos a escuchar las palabras de Dios para que salgamos de acá conscientes de que debemos ser humildes, de que debemos ser mansos, de que debemos ser pacientes, que debemos de velar por los intereses de mi hermano, no solo los míos, y que tengo que entender que Dios le ha dado dones a mis hermanos en medio de un cuerpo con múltiples diferencias para juntos correr una misma carrera hacia una misma meta. Todos vamos hacia el mismo lugar, mis hermanos. Esto no es si usted quiere o no. La transformación del Evangelio nos ha unido al cuerpo de Cristo. Si Cristo está en nosotros, somos parte del cuerpo. Y quiero cerrar con esta ilustración, hablando acerca de nuestros hermanos en todas las partes del mundo. Creo que fue en Rumanía, no estoy seguro del país porque no logré encontrar la referencia, solo recordé, ya sea que la leí o que la escuché. R.C. Sproul en los años, no sé si 80, 70, dice que estaban haciendo un trabajo misionero, creo que en Rumanía, pero había cierta persecución en dicho lugar. Entonces dice que ellos se montan al tren donde ellos van y todos van asustados, van nerviosos, van tensos, están en otra nación, muy lejos de su casa. Y ellos llevan sus papeles, llevan sus cositas y detienen el tren. Y dice que entran unos soldados grandes, unos oficiales grandes, imponentes, y los ven. Entonces les piden los papeles, ven los papeles, se los devuelven y manda a llamar como digamos que como a un capitán o alguien superior a ellos. Y llega ese hombre con un rostro tosco, serio. Y había una señora que iba con él dentro del grupo que estaba muy nerviosa, dice que con una bolsita como de papel, con sus papelitos, muy asustada. Entonces el hombre le pide los papeles a ella y entonces ve los papeles de ella, le pide los papeles a los demás y les dice, no, ustedes no son norteamericanos. Entonces ellos, conscientes de que lo son, se asustan y dicen, bueno, nos van a tender una trampa aquí. Ustedes no son norteamericanos y yo tampoco soy rumano. Somos ciudadanos del cielo. Él, el hombre, era cristiano y entendía que la ciudadanía de ellos y la de él estaba en los cielos. No importa la etnia, no importa el país, no importa el lugar, somos hermanos y Cristo nos une. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y aunque usted vea a su hermano con todas las diferencias que usted quiera, es su hermano. Y ámelo. Sea humilde, sea manso. No se lo digo como si estuviera en sus propias capacidades personales. No, se lo digo porque el Espíritu Santo, por la obra del Evangelio, le dio
esa capacidad a usted de ejercitarse en estas cosas. Cierro con los encabezados. Nosotros como iglesia debemos esforzarnos. Hermano, esfuércese laboriosamente, o sea, vele por estar en unidad. No es que usted llega y se sienta y la unidad se hace solita a su alrededor. No es que a mí nadie me toma en cuenta, no es que a mí nadie me dice. No, esfuércese en toda humildad, mansedumbre y paciencia. Sea intencional con la iglesia, involúcrese con sus hermanos. Pastor, pero ¿cómo? Si yo soy humilde, si soy manso y si soy paciente, diga, así no me voy a involucrar, eso está dentro de mí, pero ¿cómo? Soporte a sus hermanos. ¿Cómo? Vaya y póngase al servicio de sus hermanos y verá cómo rápido usted tiene vínculos saludables con el cuerpo de Cristo. Vaya y hágalo. Esta unidad que debemos cuidar tiene un fin específico: que crezcamos a la imagen de Cristo en el conocimiento completo de Dios. Cada miembro debe funcionar adecuadamente en este ejercicio. Todos nosotros. Mis hermanos, el pueblo de Dios es llamado a guardar la unidad, esto a fin de crecer a la imagen de Cristo. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, somos llamados a esforzarnos a guardar la unidad a fin de que crezcamos a la imagen de Él. Así que yo quiero animarle esta tarde ya a que reflexione. Hermanos, Satanás quiere destruir la unidad. Vivamos como el Evangelio dice que debemos vivir y no lo permitamos. Que la gracia del Señor nos ayude. Reflexionemos sobre estas cosas y velemos por nuestros hermanos.